Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: os aseguro, cuando llegue la renovación del Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierra, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, celebramos hoy en la iglesia la fiesta de San Bernardo, abad, un gran santo, sabio y gran hombre carismático de mitad del siglo XII. Un siglo que se llama también el siglo de la era cristiana. El siglo XII es una etapa donde la Iglesia está plenamente consolidada y va a dar paso al siglo XIII, cuando llega a la cumbre con sus grandes catedrales y las grandes síntesis de los sabios como Santo Tomás de Aquino, la cumbre. Es decir, San Bernardo ya es como el preludio de esa grandeza de la época cristiana, del humanismo, de sus santos, también de toda la organización social en la que ha influido el cristianismo. San Bernardo abad es un prototipo para nosotros hoy también de cómo este santo monje, él, cómo es el cristiano cuando realmente ha descubierto a Jesucristo. San Bernardo destaca sobre todo por esa conjunción de acción y contemplación. Un monje tremendamente activo. A su palabra se levantaron ejércitos para las cruzadas. Y ya cuando él decide hacerse monje, un hombre tan encendido de Dios, tan lleno de una palabra tan atractiva, que consigue que su mismísima hermana Umbelina, que ya estaba casada y bien casada, la convence para que se consagre en un monasterio. Y su esposo, libremente él, le deja hacer eso. Y no solo su hermana, sino otros familiares también, sus hermanos mayores, ya casados. Tal es su palabra, la palabra de San Bernardo, que consigue mover a sus hermanos, dejar sus tierras, dejar sus bienes, dejar el poderío humano que tenían, dejar el amor de sus esposas y consagrarse en un monasterio junto con San Bernardo. Y además, sus mismas cuñadas también se consagran a Dios. Ya era proverbial en ese tiempo de San Bernardo, cuando él empieza a fundar un monasterio, proverbial ya era en los pueblos: escondamos a los esposos, que viene Bernardo.
Así solían popularmente ironizar con este santo, que todos temían en la palabra de este santo porque se llevaba en el corazón de los hombres y los llevaba al monasterio. Un hombre, queridos hermanos, que tenía un gran poder, pero también él es símbolo del espíritu cristiano de su tiempo. Fíjense ustedes que su mismísimo padre, ya anciano él, pide entrar en el convento, él que había mandado a tanta gente, incluso a su propio hijo, se hace un monje más bajo la autoridad de su hijo Bernardo. Con estas anécdotas podemos intuir el espíritu cristiano que vibraba en los mejores cristianos de esa época. Un espíritu enteramente centrado en Dios, una sociedad que estaba centrada en Dios y a partir de ahí hacía su vida. Eso es San Bernardo. Por eso fue también un gran sabio, escribió muchísimo, consejero de papas, de reyes. Un discípulo suyo llega a ser papa. O sea, que era un hombre de una gran influencia en su época. Ciertamente San Bernardo también sufrió muchísimo, porque le acusaron de todo. Y además, hay algo también, queridos hermanos. Si San Bernardo es reflejo de un espíritu que se vive en su tiempo, en los mejores cristianos, si repasamos su vida, no dejamos de notar, incluso en esa gran época cristiana, grandes miserias, o sea, grandes pecadores. Él mismo es un reformador de monasterios, es decir, monasterios que se habían venido a menos en su espíritu, una gran relajación. Y fue muy vehemente, a veces en sus palabras. Algunos le hicieron caso, otros no. Y eso también, ¿para qué? Fíjense ustedes que cuando se habla, sobre todo de la Edad Media, a veces se censura demasiado, digamos, un lado oscuro, muy bien, que se daba, cuidado. Pero no por eso hay que dejar de rescatar esto que he dicho. El espíritu cristiano que aleteaba en el corazón de muchísimos y grandes cristianos. San Bernardo es un gran prototipo de esto. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque hoy también, dentro de la misma iglesia, como en tiempo de San Bernardo, también se da esto. El trigo con la cizaña no se puede separar. Siempre, o sea, no podemos extrañarnos de ver pecados en torno nuestro, católicos que participan de la iglesia y cometen pecados. No podemos extrañarnos. Eso sería infantil, extrañarse. Ya Jesucristo lo ha dicho, lo ha dicho, el trigo y la cizaña van a estar en su iglesia siempre. Por eso, recordando a este santo, San Bernardo Abad, nos toca de alguna manera descubrir a nosotros, mediante este santo, cómo es que él llega a esta altísima espiritualidad. Es prototipo, fundador incluso de los monasterios cistercienses, el iniciador, doctor de la iglesia. ¿Qué es en el fondo lo que hay en este santo? Si nosotros repasamos sus escritos y su vida, San Bernardo, en primer lugar, él es consciente de su debilidad, del peligro en que anda en el mundo. ¿Por qué decidió él hacerse monje? ¿Por qué? San Bernardo Abad, cuando es joven, tiene un episodio en su vida un poco así chusco, digamos.
viajaba con sus hermanos y se hospedaron en una posada. San Bernardo tiene muchísimos hermanos y él era el más pequeño. No era el más pequeño, sino el penúltimo. Y entonces, en una posada tiene una experiencia pésima. Casi le hacen cometer un pecado contra su castidad. Y entonces, al día siguiente de un episodio un poco feo, sus hermanos no se habían dado cuenta de nada, y como lo vieron así tan abochornado, le preguntaron: ¿qué te pasa? Es que me han querido robar algo más valioso que el dinero que llevo. Y entonces, a partir de ahí, San Bernardo se siente como empujado ya definitivamente a abandonar el mundo y a hacerse monje. Consciente de su debilidad, de los peligros que corre, fíjate, es su alma, valora más ese tesoro, el tesoro de su salvación, el tesoro de su alma, de conservarla sin pecado y entregarla a Dios. Y a partir de ahí empieza. En uno de sus escritos que retrata a San Bernardo, él dice esto. Y esto es como, también, casi como el eslogan de su vida. ¿Cuál es la paga del que ama? ¿No? Porque el mandamiento del cristiano, el mandamiento, sobre todo mandamiento, es el amor. Amarás a Dios, es una orden. Y San Bernardo se pregunta: ¿cuál es la paga del amor? Amo, ¿por qué? Porque amo, dice. La paga del amar es el amor. Si el amor busca otro interés, ya no ama. San Bernardo es un enamorado de Dios. Es un hombre sediento de infinito y no quiere entretenerse con algo que sea menos que Dios. Amo porque amo. Eso será como el motivo de su vida. San Bernardo es un hombre que ama profundamente a Dios. Y esto, queridos hermanos, es la razón de su entrega a Dios, de su palabra vibrante, de su entrega radical en sus monasterios, también de ese afán reformador en la iglesia, porque San Bernardo se da cuenta también que en su tiempo no se amaba a Dios, se buscaba otros intereses, se consagraban muchos en el convento por busca de posición, de dinero, grandes monasterios en su tiempo. Y también los seglares, en qué pecados se metían. Y los papas, los riesgos también en que se metían. Por eso, parece el Papa Eugenio, que le escribe una famosa carta, San Bernardo. Qué duro, pero le advierte de los peligros que tiene cuando es Papa. Tremendo este santo, San Bernardo. Y un santo que ama a la Virgen. Por eso se llama también San Bernardo. Es uno de los grandes doctores, uno de los grandes cantores y uno de los grandes apóstoles de la Virgen. San Bernardo dirá de la Virgen María esa frase que es súper conocida: de María nunca bastante, nunca bastante. Amó muchísimo a la Santísima Virgen, amó muchísimo. San Bernardo Abad, un hombre que amó mucho, queridos hermanos, y es un hombre también que entra en la Edad Media con una característica: ama mucho la humanidad de Cristo. De pequeñito él, cuando estaba esperando la misa de medianoche, narran sus historiadores que él soñó
que estaba en el pesebre en Belén, y la Virgen María le hizo cargar al niño Dios en sus brazos. San Bernardo es por eso un enamorado de la humanidad de Cristo. Ama a Jesús, ama a Jesús. Y pidámosle pues a este santo, queridos hermanos, pidámosle a este santo de este siglo de oro de la edad cristiana, pidámosle ese amor a Dios, ese amor a la humanidad de Cristo, ese amor hacia Dios, ese ir derechos hacia Dios, porque esa es la raíz de todo su espíritu reformador, de todo ese espíritu incluso que llama la atención, ese espíritu de levantar cruzadas en toda la Europa de su tiempo. Nada más, queridos hermanos. Amén.